el versículo número 1, vamos a leer desde el 3, pónganme del 3, disculpen, pónganme del 3, 13:3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta ahí vamos a llegar. Padre, te pedimos tu auxilio, tu ayuda, Señor, en esta hora. Mira a tu pueblo que ha regresado para aprender más de este misterio, Señor. Que deje de ser misterio, que nos sea revelado. Señor, sé propicio en nuestras vidas. Haznos estar conscientes de que necesitamos ser descontaminados. Después de estar conscientes de que nos contaminamos, Señor, sé propicio con tu palabra, sé propicio con aquellos que están conectados con nosotros y esperan esta enseñanza. Bendícelos, bendice nuestras familias, nuestros hermanos que están fuera del país, y gracias por el bello privilegio que tenemos de podernos congregar una vez más en este día. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Tome por favor, hermano, su asiento. Estamos desarrollando el tema la ministración del alma. Quizás no lo dije claramente desde un principio, pero lo que el Señor está haciendo es revelarles un misterio. Y es por eso que Pedro lo toma de la forma natural, que hay una enseñanza muy linda. Podría decir, es una enseñanza tradicional, porque siempre se ha enseñado en cuanto a lo que es el servicio y en cuanto a lo que es la humildad que debe de tener el que sirve. Y si lo vemos de esa forma, no cuesta entenderlo. Difícil hacerse humilde, volverse humilde, es difícil, pero no tan difícil como cuando el Señor revela
el verdadero propósito de lo que el Señor se puso a hacer. En lo ordinario, en lo común, en lo corriente, en lo tradicional, en ese sentir, Pedro no permite que su Señor le lave los pies, porque él sabía quién es el que lava los pies. Cuando comparta sobre la enseñanza ordinaria, déjeme decir la ordinaria en el sentido que es la común, usted va a comprender también cosas muy, muy preciosas en las cuales Pedro tenía razón y el Señor lo comprendió. Sin embargo, el Señor no estaba hablando de eso que Pedro no entendía, porque él nomás no entendía que cómo era posible de que él se pusiera a hacer la labor de un criado o de un esclavo, que es lo mismo, porque era un trabajo de esclavos. Entonces, Pedro estaba tenía razón, pero el asunto iba todavía más lejos. El asunto todavía era mucho más delicado. No era eso nomás, porque como dijimos al principio, esta labor lo hacían en todas partes. Entonces, ¿qué tenía qué sentido tenía? No. Si todo el mundo sabía lo que significaba eso, ¿por qué el Señor lo iba a hacer? Sin embargo, en lo natural, y fíjese bien qué tremendo esto, porque yo quiero, hermano, que con todas las enseñanzas que ha oído de este tema, usted tenga la capacidad de compararlo con el misterio que está siendo revelado. Y que Pedro no podía en ese momento comprenderlo. En lo natural, Pedro estaba consciente de que él era su Señor. Estaba consciente de que él era su maestro. Pedro estaba consciente de que él era el Hijo de Dios. Él estaba muy consciente de eso. Entonces, en lo natural, Pedro le dice, Señor, no es posible. Pero note algo, que vamos a aprenderlo en lo ordinario y posiblemente esto lo comparta en el retiro. Pero note esto, hermano, que en lo natural, ¿por qué el Señor hizo esa labor? ¿Por qué tuvo que hacerla Él? ¿Por qué no había un criado que lo hiciera? Qué tremendo es que Él es el ejemplo. Si yo siendo vuestro Señor y vuestro Maestro, hago lo que ninguno de ustedes ha querido hacer, no hay criado, entonces no hay lavamiento de pies. Entonces, como nadie tomó la iniciativa, entonces la tomé yo. Y todavía algo más, cuando usted es el jefe de la casa, el jefe de la oficina, el dueño de la empresa, el pastor de la iglesia o el líder del ministerio, y usted ve que ahí hay papeles tirados, pero ninguno se atreve a levantarse y recogerlo y echarlo al lugar que corresponde. Entonces usted viene, que es lo que el Señor quería enseñarle en lo ordinario. Fíjese que le estoy hablando de lo ordinario, pero quiero que lo traslade a lo que usted ha estado recibiendo en estas semanas anteriores, para que usted vea la trascendencia y que el Señor se vale de todo para que usted aprenda. O sea, para Él enseñarle una verdad como lo que la pregunta de esta mañana, como la pregunta del domingo pasado o del día jueves, el Señor siempre ocupó. Entonces vino él, hermano, o bueno, el líder, el ejemplo que estaba poniendo, viene el líder y empieza a recoger. Entonces usted dice, el hermano está recogiendo la basura y usted sale corriendo. Ah, ese es un líder ejemplo. Es un líder, es un siervo líder. No es un líder siervo, es un siervo líder. De lo que muchos no queremos ser. Somos señorones. Entonces, pero hay algunos que se levantan porque dicen, por ejemplo,
Disculpe que me ponga de ejemplo, pero estamos en casa, ¿verdad, hermano? A veces está mojado, los servidores no se han dado cuenta, está mojado el baño. Entonces vengo yo y agarro un trapo, un trapeador, y me agacho y empiezo a secarlo. Y las servidoras, cuando se dan cuenta, salen corriendo. Hermano, ¿qué está haciendo? Deje, yo lo voy a hacer. Eso es lindo, hermano. Significa que han aprendido los servidores cuál es su responsabilidad y cuál es su labor. Pero también yo sé cuál es mi labor, y mi labor no debo de olvidarla, que soy el criado. Sin embargo, las hermanas salen corriendo, o los hermanos, y me dicen, no, deje, hermano, y no me dejan. Pero aquí, en la escritura que estamos viendo, el Señor comenzó y nadie le dijo, no, Señor, apártate, yo lo voy a hacer. ¿Comprendió? Nadie dijo, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo lo voy a hacer. Señor, ni se te ocurra, deja, no. Pero en algunas interpretaciones se cree que cuando llegó donde Pedro, ya había pasado por algunos. Y nadie le había dicho, Señor, no, yo lo voy a hacer. Porque si el Señor lo hizo, es porque no habían criados. Son los señorones. ¿Y cuántos señorones sabemos en la iglesia? ¿Y cuántos señorones habemos en la casa? Que estamos en la mesa sentados. No digo que esto pase en mi casa, pero por donde la sospecha puede pasar en la suya. Pero ¿cuántos estamos en la mesa sentados? Ahí está el salero. Y alguien dice, alcánceme la sal. Señorón, porque solo tiene que extender la mano y agarró el salero. Pero él quiere que le den el salero. ¿Cuántos son así en casa? Ya empiezan a brotar los frijoles vacíos, ¿va? Para eso es la administración. Entonces, qué tremendo, porque nadie le dijo al Señor, Señor, ¿qué estás haciendo? Yo lo voy a hacer. Sino que cuando le tocó el turno, en algunas interpretaciones podemos creer que fue Pedro el primero, en otras podemos interpretar que Pedro no fue el primero, pero vio cómo a otros les estaba lavando. Y cuando llegó donde él, tuvo el tiempo, y este es otro problema. ¿Cuántos esperamos que ministren a otros u otros se ministren para que yo me pueda ministrar? ¿O cuánto estamos maquinando? Yo no me voy a ministrar. Más cuando salen unos ahí con los ojos así, y salen así. Yo no me ministro. Ay, Dios. A unos porque no quieren pagar el precio, otros porque les da miedo. Amén. Entonces, cuando Pedro vio que otros estaban siendo limpiados, dijo, no, yo no me voy. Le quedó tiempo de reflexionar y decir, no, yo no voy a permitir que eso me pase a mí. ¿Cuántos hemos dicho o hemos pensado que yo me vaya a ministrar? Oh, no. Algunos son nuevos en la fe, piensan igual. Otros no son nuevos en la fe, pero solamente se les ha enseñado lo ordinario. Y por lo tanto ellos no saben lo que es la ministración al alma. Entonces cuando se les enseña una ministración al alma bíblica, como solo es teoría, como no hay fe para recibir esa palabra no hace impacto, entonces dice, yo no, eso jamás lo voy a hacer. Igual, el que nunca danza, eso no lo voy a hacer jamás yo, eso es absurdo, eso es ridículo, a mí me daría pena hacer ese espectáculo. Está bien la hermana Conchita, la hermana Goretti, el hermano Alfredo, no tienen pena, no tienen nada que perder, de verdad, ya no tienen nada que perder, porque lo tienen todo también. Pero ¿cuántos somos así? Le estoy hablando de la alabanza, le estoy hablando de un servicio como el recoger un papel, el sacar un baño, que está representado en el lavar de los pies de ellos, porque como no hay criados, entonces lo voy a hacer yo, dijo el Señor. Y eso va a ser la enseñanza en lo ordinario. No le prometo que va a ser en el retiro, podría ser en el retiro, porque vale la pena que nosotros sigamos profundizando en esta verdad. Porque algunos no somos servidores.
Porque no somos criados de nadie. Y muchos, no hablo de la Judá, porque aquí, hermano, yo admiro a los líderes, pero muchos líderes no deberían de ser líderes, porque para ser líder primero hay que ser criado. Después de ser criado se puede obtener el liderazgo, no antes. Y el Señor es el ejemplo. Él era el Señor y se puso a lavarle los pies a ellos. ¿Por qué? Porque en lo ordinario eso no degrada. Al contrario. ¿Quién es el que les va a servir? El que es mayor. El mayor servirá al menor. Pero esa aritmética nosotros no la entendemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra mente no es espiritual. Porque sencillamente no tenemos fe para recibir la palabra. Por eso, si yo lo he hecho, si sabéis estas cosas, qué tremendo eso. Si sabéis, ¿usted lo sabe? Si las sabéis y las hacéis, entonces eres bienaventurado. Pero si la sabéis y no la hacéis, ¿qué es lo contrario a la bienaventuranza? Démosle gracias al Señor, hermano, que podemos entender esto. Yo le doy gracias a Dios. ¿Sabe que yo me siento mal? Porque en todos los ministerios yo siempre saludaba a los hermanos, los abrazaba, los buscaba y se me tildó de andar conquistando corazones. Y ni siquiera tenía iglesia como para dónde llevármelos. Y también produje celos en el pastor porque yo lo hacía y decía que yo andaba conquistando a los hermanos. Y quiero decirle algo, hasta este día yo soy el mismo. Yo soy el pastor y no tengo miedo de nadie, porque Dios me ha puesto. Y si Dios me dio la trompeta, solo yo la puedo tocar. Y cuando se presta a la ayuda. Pero yo ando buscando su vida para abrazarlo. Algunos hasta pena les da que les doy beso. Y quiero decirle, soy macho hasta donde me paro. Y no tengo esos problemas porque mis pies han sido lavados. No tengo problemas de complejos, ni tengo complejos de machismo, ni tengo problemas de mi infancia, que en mi infancia viví cosas peligrosas que algunas ocasiones se las he compartido para que vea que no solo usted ha tenido un pasado de que avergonzarse. Yo a usted lo busco para saludarlo. A mí me da pena cuando usted me busca. Hermanos líderes, servidores, cuando yo necesito algo de ustedes, yo voy donde ustedes. Yo no los llamo, venga. Solo que no pueda moverme porque tengo gente o estoy haciendo otra labor con otras personas, es que yo lo mando a llamar, pero lo contrario, yo llego a donde usted está. Porque yo sé quién soy y no me degrada el que sea su servidor o su criado o su esclavo. Porque la enseñanza de los primeros versículos es cuando se levantó de la mesa. Mire qué tremendo. Dice que se le entregó todas las cosas en sus manos. ¿Que no es usted el dueño de la empresa, pues? ¿Cuál es el problema de que usted sea servidor de su empleado? ¿Qué problema tiene que usted le empuje al carro al empleado que no le arranca? Dice que se le entregaron todas las cosas a él. Oiga, y se puso a hacer eso. Hermano, qué tremendo, si Pedro sabía eso. Y él se le dijo, miren, no, fíjense qué tremendo, porque antes de demostrarles que no había un criado, no habían indios, solo caciques. Y mira qué lindo es ser indio, porque uno es libre. Antes de demostrarles que él lo iba a hacer porque no habían criados,
enseña todo lo que significa. Aquí en lo ordinario es que Él únicamente se rebajó a ellos, pero no es esto, sino que se despojó de su trono de gloria. El quitarse la vestimenta de divinidad, de gloria, se despojó y se puso atuendos de criado, ni siquiera solamente humanos, sino de criados, de esclavo. Por eso, si usted no es criado, no puede ser líder. No digamos, sería primero servidor, no digamos líder. Cuando uno es criado, le da pena cómo lo atienden a uno. ¿Tenía razón Pedro? Sí, tenía razón Pedro cuando entendió. Es bien triste cuando el hombre, porque es el hombre de la casa, demanda mejor atención que cualquier otra cosa. La mujer tiene que dejar de hacer todo porque ya llegó él. Usted se casó con un señor. Y Cristo hubiera deseado que usted se casara con un sirviente de él. Porque los sirvientes de él parecen ser los reyes. Como le pasó a la reina de Sabá. Cada vez que veía un criado creía que era el rey. ¿Y cuánto representamos así a nuestro rey? Y también las mujeres, los hombres que se han casado con señoras. No solo es matriarcado al decirle señora. ¿Cuántas señoronas hay? La hubieran dejado ahí en la vitrina, hombre. Amén. Voy a dejar lo ordinario. Y voy a seguir con lo espiritual. Amén. Me metí a lo ordinario, a lo común, a lo tradicional. Entonces, vemos que el Señor estaba queriéndolo revelar. Y llegamos, y quiero que me lo vuelvan a poner, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Estábamos demostrando bíblicamente lo que es la ministración y por qué es necesaria la ministración al alma. Y vamos a dejar algunas cosas en claro. Algunas cosas vamos a sentirlas repetitivas, pero todavía nos falta más de esta enseñanza, de aquí mismo, de este capítulo 13 de Juan. Ahora, note que el Señor estaba haciendo algo que Pedro, si es que lo sabía en teoría, pero no como lo que iba a hacer en el postrer tiempo, que era para la iglesia. Aquí vemos nosotros que lo que Pedro pudo haber entendido era con respecto a Israel. Esto es lo que es la ley de Moisés, era para el pueblo de Israel. Entonces ahí encontramos que las figuras de lo porvenir. Vemos que para que el pueblo de Israel comprendiera lo celestial, se representó en figuras humanas. Y es por eso que encontramos ahí el maná, encontramos ahí las tablas de Moisés, encontramos ahí la vara de Aarón que reverdeció, que estaba representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y es bien difícil hacerle entender al evangélico tradicional, hablo especialmente de los pastores o de los maestros, hacerles entender que estamos viviendo la era del Espíritu y no la era del Hijo. El Hijo solamente nos trae la salvación completa en una forma escatológica, pero no completa en lo que es la restauración del alma. Esto se va a dar su cumplimiento en la glorificación, en la regeneración total del ser. Entonces es bien difícil que entiendan
de que no todo está ya hecho y que lo que el Señor está haciendo es para ministrar el alma y no los pies literales, y no es el agua literal, y no es el hebrillo literal, y no es la toalla literal, etcétera, sino que el Señor estaba revelando. Y oiga, mi hermano, yo le quiero decir algo, es de sentirse dichoso cuando uno entiende esta verdad. Y cuando uno no solo entiende esta verdad, sino que es confirmada por la condición del alma del pueblo de Dios, cuando lo normal es que ya todo está hecho, todo está perdonado, pero el pueblo está en miseria, pero el pueblo está contaminado, pero el pueblo está desviado, pero el pueblo está atado, pero el pueblo está encadenado, pero el pueblo está cautivado. Y entonces, ¿cómo le llamamos? ¿Cómo resolvemos eso? Si yo ya acepté a Cristo, pero miren la condición en la cual yo me encuentro. Entonces, lo que no entiendes ahora, Pedro, ahora que tienes un pensamiento tradicional, no lo entiendes. Pero cuando suceda esto en ti, cuando tú experimentes, y fíjese que lo tuvo que poner contra la espada a Pedro, que todavía no le había lavado los pies. Pero en lo ordinario, Pedro entendió la trascendencia y le dijo: si no te dejas lavar, no tendrás parte conmigo. Entonces dijo Pedro: no, Señor, eso jamás. Volver a hacer lo que antes era, jamás, Señor. Prefiero morir. Y murió. Y según la tradición, no lo dice la Biblia, fue crucificado cabeza abajo. Y según la tradición, la enseñanza ordinaria, cuando eres joven vas donde tú quieras, cuando seas anciano te llevarán donde tú no quieras. Y esto es a la muerte. Y no te vas a oponer, porque habrás entendido que es necesario. Entonces viene Pedro y es confrontado, y cuando entiende eso ordinario, eso sin trascendencia, cuando entiende, fíjese bien, lo entendió en lo ordinario. No lo entendió porque todavía no lo había experimentado, porque todavía no se le había revelado. Lo hizo como cuando algunos de ustedes se bautizaron, no porque ustedes lo consideraran importante, sino sencillamente o no comprendieran el significado del bautismo, lo hicieron por obediencia. Pedro se dejó por obediencia cuando le dijo al Señor: si no te dejas limpiar, no tendrás parte conmigo, Pedro. Cuando Pedro entendió eso ordinario, eso normal, eso sin gran trascendencia, sino sencillamente lo pudo haber relacionado con su salvación, entonces dijo: Señor, entonces, lávame la cabeza. No solo los pies, sino también las manos. Entonces Pedro recibió esta respuesta: Pedro, si no estuvieras todo bañado, no responderías de esa manera. Porque no todos los que estaban ahí respondieron de la misma manera que Pedro. El que no respondió es aquel que no había sido bañado. Y la figura, como repito, está también en el antiguo pacto. Entonces, quiero que le dije que vayamos, ya me quitaron Hebreos, vuélvanmelo a poner si son tan amables. 9:22 dice, y esta cita bíblica, le dije el domingo pasado, maravillosa, increíble, y bienaventurado si usted entendió con la lectura de esa cita bíblica, porque muchos la leen y no la aceptan, no se dejan lavar los pies. Pedro lo entendió en lo ordinario. Ahora vayamos y dice así: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Definitivamente que no se puede remitir si no es con sangre. Pero aquí no se está remitiendo lo que estamos viendo como tema.
Aquí no es salvación, aquí es restauración, aquí es liberación, aquí es descontaminación. Y eso la sangre no lo puede purificar. Porque la purificación no es para eso, sino para la totalidad del ser. En la totalidad del ser, escatológicamente, entonces se puede limpiar con agua. Si no hay una totalidad en la remisión del pecado, entonces no se puede descontaminar. La descontaminación es para los salvos. Por eso nosotros cuando nos dirigimos con este tipo de enseñanza, nos dirigimos hacia los salvos, no hacia los inconversos, porque en eso se caracteriza el ministerio del evangelista, que es más respaldado por señales que por enseñanza, porque la enseñanza no la puede entender el inconverso. Ese es el ministerio evangelista, el que se dirige a los inconversos. Si usted como cristiano, usted está en una reunión evangelística, usted se aburre porque la enseñanza no es para usted, es para el que no conoce a Dios. Y tiene el respaldo de Dios ese hombre que tiene señales. ¿Me estoy dando a explicar? Ok, entonces dice, y casi todo es purificado. Ahora bien, note algo. En el antiguo pacto había derramamiento de sangre para remitir pecados, para cubrir pecados. Pero quiero que vayamos a Levíticos 15, si no me equivoco, del versículo número 5. Hermano, quiero que usted lo tome con ¿cómo le dijera? Con esa comprensión. Usted ha sido enseñado para que usted tenga la capacidad, para que usted pueda discernir que Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron en la antigüedad son para nuestra enseñanza. ¿Para quiénes? Para aquellos que hemos alcanzado los fines de los tiempos. No era para ellos, es para nosotros. No era para el reino, es para la iglesia. Sin embargo, ellos son figura de nosotros. Entonces note lo que dice el versículo 5. Y cualquiera que tocare su cama, hablando de los que leprosos, contaminados, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos. Oiga, se lavará también a sí mismo, ¿con qué? Y ahí la sangre. Ahí la sangre no hacía ningún efecto. Por eso la ley de Jehová, que se conoce como la ley de Moisés, pero es la ley de Jehová para el pueblo de Israel, para su reino, decía, si tú te contaminas, para eso no necesitas perdón, porque ya hubo un sacrificio, ya hubo un derramamiento de sangre por ti, para cubrir tus pecados, pero ese no te exime de la contaminación que tendrás después de haber sido rociado. Amén. Mire pues, se lavará también a sí mismo, ¿con qué? Con agua. Y el agua allá en Levíticos era un agua literal. Pero el agua que ocupó Jesús es literal, pero con una figura, con un significado. Él estaba revelando la obra del Espíritu Santo. Porque no estamos en la era de Jesús. Estamos en la era del Espíritu. Por eso, un día le voy a compartir de que es necesario que los que ministran la iglesia sean ministros del Espíritu y no de la letra. Porque la letra mata. El enseñar esto en lo ordinario solo me hace ser un buen servidor y ser un humilde servidor, pero hasta ahí nomás. Y el alma, yo le puedo barrer bien esto, hermano, y usted puede decir qué iglesia más bonita, que fue lo que a mí me cautivó cuando llegué por primera vez a una iglesia donde acepté a Cristo. Hermano, todo estaba tan precioso. Yo me admiré de la limpieza, me admiré de las paredes, no estaban manchadas. Había una persona encargada que todos los días pasaba la brocha donde los hermanos topaban sus manos y dejaban la grasa. Llegué a los baños y una limpieza, todo limpio, pulcro, oloroso. Y yo dije, wow, como dicen algunos de ustedes. Qué chivo, dije yo.
Como no salgo de Cujucuyo, qué chivo, dije yo. Qué bonito. Es cierto, me gustó. Ahí me quedé. Pero ¿qué hacía eso en mi alma? Nada. Por eso tú pudieras tocar bien lindo, pero si no hay unción en ti y ese conocimiento es un címbalo que retiñe. Por eso hay mucha música que solamente da emocionalismo, pero hay otra música que ministra, que quebranta, libera. Entonces hay una diferencia y los dos son músicos y las dos son alabanzas. ¿Ve la diferencia? El uno lo toca en el sentido ordinario, pero el otro lo toca en el sentido espiritual. Porque el ordinario no toma en cuenta sus vestimentas para ministrar. Posiblemente ni siquiera es bañado. Y es por eso que tenemos show. Y es por eso que tenemos concierto. Y no es que esté en contra de eso. Porque no puedo pasarle la guillotina a todos. Si no sería insensato. ¿Me estoy dando a entender? Entonces uno percibe y dice, esto nomás es un concierto. Pero ¿cuántos ministran? Y para eso, es lo mismo, pero saliéndome del tema. No es lo mismo un ministro de la letra que un ministro del espíritu. Y sabe lo peor, que cuando les enseñe eso, les voy a compartir de los ministros que representan a aquellos que recibieron el favor de José en la cárcel, el panadero y el copero. El panadero pierde la cabeza, el copero es el que queda. Los que han quedado son los ministros del espíritu. Y qué dicha, hermano. Entonces, es ser o tratar de ser un copero y no un panadero. El panadero, el que representa el pan, la letra, la palabra, pero una letra que no da vida. Ministros de un nuevo pacto. Entonces el Señor quería que ellos fueran ministros de un nuevo pacto. La figura, Levíticos y otras partes de la ley. Pero como figura, pero ustedes serán ministros del Espíritu. Por eso el Pentecostés. Ahí estaban. Y la enseñanza del jueves, aún María, la madre de Jesús, y sus hermanos estaban en el aposento alto. Versículo 6. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, y aquí cuando habla de flujo, se habla de gonorrea. En algunos solo dice flujo de semen, pero es gonorrea. Y hay otras versiones que se atreven a poner sífilis, porque es algo inmundo. El semen no es inmundo, porque alguien puede tener un sueño húmedo y no es algo inmundo, a menos que sea producido por algo que ha estado viendo, pensando, deseando. Pero lo contrario es la forma en la cual el joven no tiene por qué masturbarse. Porque Dios siempre da el escape al cuerpo de una forma correcta. ¿Me estoy dando a explicar, hermano? Aquí va a haber de todo. Porque es necesario. Entonces note, ahí está hablando de gonorrea, una enfermedad venérea. Una enfermedad por contacto sexual. Ese es inmundo. Pero, ¿y la sangre? Sí, la sangre le cubrió el pecado. Pero ¿qué es lo que lo va a descontaminar? El agua. Y en esa sangre no hay descontaminación para eso. Por eso usted puede ser salvo y estar contaminado. Y yo no lo dudo. Así como yo estoy contaminado, usted no debe de dudarlo. Porque vamos a verlo en el caminar de Juan 13. Entonces, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo, ¿con qué?
Otra vez, qué casualidad. Y fíjese qué tremendo. ¿Cuántos enseñan cuando el costado del Señor fue abierto? Y dice la Escritura, ¿y por qué lo dice? Es que Lucas es médico o fue médico y él por eso pudo decir el plasma le salió. No, no es por ser médico, sino que es una revelación que Dios estaba dando a través de Cristo, que de él iba a salir la sangre y el agua, el perdón y la restauración. Significa que fuera de Cristo no hay restauración. Por eso hay un montón de gente que está haciendo liberaciones que no son liberaciones. Es un engaño, porque la gente no es liberada y la gente no cambia. Y será inmundo hasta la noche. Versículo 7. Todo este capítulo nos habla de eso. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Versículo 8. Y el que tiene flujo si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. 9. Ve que en todo es el agua. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque, ¿y dónde habla ahí de la sangre? Pero al que se le está dando esta ley, al que se le está dando esta forma de limpiarse, es al israelita. No es al eteo, no es al cananeo, ni tampoco al filisteo, sino al israelita. Para ese es el agua, para ese es el lavatorio, para ese es la descontaminación. Los otros no, igual que Judas. Y tenemos que llegar al caso de Judas para que vea qué es lo que representa Judas. Versículo 10. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche y el que la llevare lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Y ahí llegaríamos inclusive hasta el versículo 22 y ahí encontraríamos siempre y se lavará con agua y se lavará con agua y se lavará con agua, que es para nosotros, y se descontaminará ministrándose, y se descontaminará ministrándose, y se descontaminará ministrándose. ¿Y cuántos despreciamos la ministración? Y si no se lava con agua, seguirá inmundo. Entonces, iglesia, y si no se ministra, seguirá inmundo, o sea, seguirá contaminado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y cuántos de nosotros podemos dar fe que cuando no nos ministramos, seguimos con el problema? ¿Cuántos seguimos con el problema? Y somos como Pedro, por racionalizar o por no espiritualizar, que es lo mismo. Amén. Entonces, queda claro que el pecado es quitado con sangre, pero la contaminación es limpiada con agua. Ahora, algo bien interesante aquí, volvamos a Juan 13. Lo interesante es que esta agua no la aplica solo Cristo. La aplican sus discípulos también. Él tenía que irse. Entonces él tenía que enseñar. Si yo, siendo vuestro Señor y vuestro Maestro, o vuestro Maestro y vuestro Señor, ¿cómo no lo harán ustedes? Versículos número 14 y 15. Pues si yo, gracias, mire cómo le revela lo que están adentro el Señor. Pues si yo, el Señor y Maestro, fíjese bien, expliqué en una enseñanza anterior, pues si yo, el Señor, el que tiene autoridad, al que se le han entregado todas las cosas en sus manos, al único que puede liberar, al único que primero puede salvar, al único que después de salvar puede limpiar. Yo soy el Señor, la máxima autoridad. Ahora, si Él, que es la máxima autoridad, se lo dice a su pueblo, ¿no cree usted que su pueblo deberíamos de obedecer? Y el maestro es el que se caracteriza, en el caso del Señor, si yo, el que lo sabe todo,
lo he hecho. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos con los otros. Entonces lo maravilloso de esto es que el agua o la sanidad o la descontaminación la aplicó Cristo, pero Él la delegó. Entonces no solo la aplicó Cristo, sino que la delegó a sus discípulos. Amén. Fíjese que el versículo 15, y voy a pasar rapiditamente a otra cita bíblica, que vamos a estudiarla detenidamente al final de este estudio. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros, ¿qué? También hagáis. Esto es lo maravilloso. ¿Qué tal si Cristo se va y ya no hay quien lo haga? ¿Cómo estaríamos nosotros? Pero lo maravilloso de eso es que el Señor y sus discípulos, el Señor y sus siervos. Y óigame, esto es una ordenanza del Señor. Ordenanza en la cual vimos el caso de Judas, que él decidió. En el caso suyo y mío, nosotros decidimos. Es igual que el bautismo en agua. El bautismo en agua es una ordenanza, es un mandamiento. Sin embargo, usted decide hacerlo o no, aunque es ordenanza, aunque es mandamiento. Es usted quien decide bautizarse o no. Entonces, la administración es para aquel que quiera. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, fíjese bien. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y mire qué tremendo, hermano. Antes de su vida, mire la labor de la que el Señor estaba haciendo. Y aquí está representando algo que es muy similar a lo que estamos aprendiendo en Juan 13. En el Evangelio, ahí mismo en Juan capítulo 11, versículo número 44, dice, fíjese qué tremendo, tiene un tanto de diferencia, pero al final es lo mismo. Dice así, este representa el ejemplo para cuando la persona es salvada. Mire qué importante es la administración. La administración tiene dos propósitos. Y esto lo vamos a ver detenidamente cuando lleguemos a este punto al final de esta enseñanza de Juan 13. Mire qué importante es la administración. La administración es para el pasado y la administración es para el futuro. Lo que acabamos de estar viendo, según Levítico capítulo 15 y Juan capítulo 13, está hablando de una administración de la contaminación que tenemos después de haber sido bañados o ser salvos. Porque nos contaminamos. Óigame, hermano, ¿cuántos de nosotros podemos dar testimonio que de verdad nos contaminamos? A veces antes de venir al culto nos pegamos una peleada, hermano. A veces en el carro se pegan una restregada los esposos. Y si somos hijos, nuestros papás, viera todo lo que se dijeron en el carro. Y después estaba predicando mi papá. ¿Usted pensó que de usted iba a hablar? No, si había que tenía la escondida, nada más tocó una gran piedra. Y después nos oyen profetizar. ¿Cómo la ve? Y lo que profetizamos no es para que nos callemos, sino para que nos limpiemos. Amén. Porque posiblemente Dios le puede estar hablando a nuestros hijos por medio nuestro y nosotros estamos siendo el estorbo. Pero óigame, la administración al alma tiene dos funciones y bienaventurado el que sabe esto. La administración al alma sirve después, acuérdense, solo para bañados, solo para los que están limpios y se contaminan. Pero también en esta revelación encontramos esto. Y el que había muerto, podemos hablar del inconverso, aunque el caso de Lázaro era judío, pero no quería nada con Dios.
Pues nunca estaba cuando Jesús llegaba a Betania y especialmente a su casa. Siempre andaba en la cancha de fútbol. Siempre andaba en el mar. Nunca estaba, no le importaba, no le interesaba. Significa que estaba muerto espiritualmente. Porque ahí vemos a María y vemos a Marta. Entonces note, y el que había muerto salió, ¿cómo? Ataba las manos y los pies con vendas. Todo lo que practicamos en el pasado, antes de Cristo, todas las contaminaciones que tuvimos antes del Señor, qué tremendo, todavía hay derechos del pasado en nosotros. Porque alguien que tiene, hermano, cáncer en los pulmones por haber fumado, viene a Cristo y Cristo no le sana, pero lo salva. Mira qué precioso esto, hermano. Le llevaron a un paralítico del que abrieron el boquete en el techo, lo bajaron, lo pusieron para que lo sanara. Y el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Y todos dijeron, pero no lo trajimos a eso. Porque aquí viene gente enferma con diagnósticos de muerte y uno dice, mire, no quiere aceptar al Señor. Ay, lo voy a pensar. Uy, yo en su condición, yo no lo pienso. Ni eso, hermano. Entonces le bajaron el boquete y le dijo, tus pecados te son perdonados. El levantarlo, déjeme decirlo con el contexto del estudio, el levantarlo es con la administración. Y te voy a quitar el derecho que ya había sido quitado con el perdón. O sea, con la bañada ya tenía derecho a que se le quitara el derecho. Entonces hay un pasado que tiene que ser liberado en nosotros. Y usted debe de saber la diferencia entre lo antes de Cristo y después de Cristo. En uno necesita agua y en otro necesita a los mismos siervos. Después de Cristo con agua. Antes de Cristo con poder, con respaldo, con autoridad. Y llegaron felices y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor no los mandó a sacar demonios, pero es parte del ministerio. Pero el Señor me ha mandado a usted a edificarlo en la palabra, pero de repente cae ahí con unos grandes alaridos, venimos fuera, y usted queda libre. Usted no vino a eso, ni yo tampoco sabía, pero eso es parte del ministerio de Jesús. Entonces mire qué tremendo. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, lávenlo, en el contexto de la enseñanza, que en este caso no es lavamiento. ¿Me estoy dando a entender? Aquí no es contaminación después del baño, aquí es ataduras que traemos y que la sangre de Cristo no nos rompe, pero nos habilita para que sus discípulos, en el caso de Juan 13, nos lave, y en el caso de Juan 11, que nos desamarren, que nos desaten. Porque también hay otro tipo de administración que yo me quedo mejor con la del agua y con la de Juan 11, que me metan en un horno calentado 7 veces más. Hay 3 tipos de administración entonces, y si seguimos vamos a descubrir otra. Porque lo único que se quemaron en el horno a los 3 hebreos eran las ataduras, porque ni siquiera sus cabellos olían a humo. Entonces usted es el que decide, se le está enseñando qué va a elegir. Y quiero decirle algo, el que se vaya para otra iglesia, esto es que se vaya para Tarsis, la iglesia más lejana de toda esa comarca, donde aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe quién soy yo, soy un gran pícaro, Señor, pero nadie lo sabe. Te van a mandar tu pececito, por no decirte tu pecesote. ¿Me estoy dando a entender? Estoy hablando con seriedad, aunque dé risa lo que estoy diciendo. Entonces mire, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, oiga, qué lindo, desatadle.
y dejadle ir. Qué dichoso aquel que el ministerio de Cristo se cumple en su vida. Por eso, nunca pierda la esperanza. Siempre hay agua. Siempre hay ministros que pueden desatarle. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra limpia. Porque hay una administración, hermano. Con solo oír la palabra limpia, es una administración. Es otro tipo de administración. Cuando oímos la palabra de Dios. Por eso, no pierda la esperanza. Hay lebrillos, hay agua, hay toallas, pero más que esos elementos, hay ministros, ministros competentes, ministros de un nuevo pacto. Lo maravilloso es que esta agua no solo Cristo la aplicó, sino que la aplican también sus discípulos. Hagan esto entre vosotros. Hermano, cada vez que usted pasa, en estudios posteriores, se va a dar cuenta que cada vez que usted ha pasado al altar, no ha sido en vano. Cada vez que usted pasa ese lazo que lo amarra, que lo ata, se rompe un hilo. Esa cadena, se rompe un eslabón. No es en vano. Si usted pasa al altar es porque a usted se le ha revelado que hay liberación para usted, que hay agua para limpiar nuestra inmundicia. Por eso la ley decía, si te sientas o te acuestas en la cama de uno que tiene flujo, serás inmundo. O sea, te contaminaste. Lávate con agua y serás inmundo hasta la noche. Significa que ese día no más. Si te sientas, te contaminas. Si tocas un cuerpo muerto de animal o de hombre, te contaminas. La sangre ahí no te sirve. Te lavarás con agua y al final del día quedarás limpio. Por eso, bienaventurado, hermano, bienaventurado el que encuentra lavacro, bienaventurado el que encuentra hoy lebrillo. Por eso los discípulos fueron bienaventurados, porque hubo un criado entre ellos. Ninguno tomó la iniciativa. Aunque usted no tome la iniciativa, el Señor la toma. Porque nadie ama como Él ama. Y nadie lo ama como Él lo ama a usted. Que es tan especial que le da más de lo ordinario. Porque lo ordinario solo da en lo humano humildad, servicio excelente. Pero lo espiritual te limpia, lo descontamina. Por eso dejó al Espíritu Santo
que está representado en el agua que salió de su costado después que el soldado o el centurión romano se lo abrió. Gracias, gracias Señor, porque cuántos venimos conscientes de que nos hemos contaminado, hemos puesto ejemplos sencillos como una pequeña o grande discusión en una casa, en un carro. Hermanos que no se congregan porque se pelean en sus casas antes del culto. Y no están conscientes de que para eso es el culto, porque en el culto hay lebrillo, hay agua, hay criados, hay toalla. Hermano, no se queda en casa cuando el enemigo lo quiera anular. Aun cuando su alma no la ha podido controlar, no es el mejor lugar su casa. Véngase donde están los criados de su Señor. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra, Señor, que no la merecemos, porque estamos conscientes que no la merecemos. Es tu amor, Señor. Hermano, el Señor le está lavando los pies a través de su Espíritu. Es tan maravilloso que no solo los lava, sino que también los seca y lo deja como que nunca ha pasado nada. Lo deja como medio Mefiboset, que sentado en la mesa del rey, ¿quién podía creer que era un inválido? Cuando el Señor te limpia, ¿quién puede creer que te habías contaminado? Por eso los amó de principio a fin. Aunque te ensucies, no te deja. Aunque te ensucies voluntariamente, si quieres, Él te limpia después de ensuciarte. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Agua de vida eterna. Dame agua viva, ven y llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber de vida eterna. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Y es por eso que te amo, Señor.
cuando nadie me quiso amar. Sí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, eres bueno, Señor, en gran manera, Padre. Llévanos con bendición y paz, Señor, y que tu obra perfecta se haga en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por tener misericordia al hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús, amén.